Buenos días niños, bienvenidos, ¿cómo están? Seguimos aquí aprendiendo desde casita. El día de hoy, día 3 de nuestra semana número 13, vamos a trabajar el área de personal social. ¿Qué ha cambiado y qué permanece igual? Conozcamos nuestra meta del día de hoy. Hoy tú vas a describir algunas características que muestran los cambios en la vida de las personas antes y después de la independencia, ¿ya? Para esto vamos a continuar con el caso de Flor y Luis. Recuerdan que el locutor un día antes da la pregunta que va a servir para el diálogo en su siguiente programa. Muy bien, entonces para su segundo programa, miren la pregunta que se les ha planteado. Dice: ¿crees que la vida de las peruanas y los peruanos ha cambiado desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Habrá cambiado nuestra vida desde hace años, cuando todavía vivíamos bajo la presión, bajo el gobierno de los españoles, a como ahora vivimos, cuando ya somos una nación independiente y libre? Muy bien, entonces esa es la pregunta que ustedes tienen que preparar o ayudar a Flor y Luis para que puedan participar del programa de radio. Veamos qué dice Flor. ¿Cómo podemos saber si la vida de las peruanas y los peruanos ha cambiado si no sé qué pasó con ellas y ellos después de la proclamación de la independencia? Pregunta ella, ¿no? Bien pensado, Flor, le contesta su abuelita. Por eso les mostraré unas acuarelas del pintor Pancho Fierro, quien tenía aproximadamente 12 años cuando se proclamó la independencia en Lima. Se dice que estuvo en la Plaza Mayor en esa ocasión. Él ha trabajado muchas pinturas sobre cómo vivía la gente antes y después de ese movimiento. En este libro de pintores peruanos, observen las imágenes de las acuarelas y anoten toda la información que puedan obtener en ellas. Miren, su abuela les está entregando a ellos un libro en donde contiene varias imágenes de acuarelas, ya, donde se observa cómo vivían antes y después las personas aquí en Perú, las peruanas y los peruanos, ¿ya? Y les está recomendando que anoten toda la información que puedan. ¿Y qué les contesta a ellos? Ya las queremos ver, abuelita, ya las queremos ver. Bien, nosotros también queremos verlas, ¿no? Así es que tu reto el día de hoy es ayudar a Flor y Luis a obtener información de las acuarelas de Pancho Fierro, que es la persona que pintó, sobre la vida de las personas que vivieron antes y después de la proclamación de la independencia. A ver, observemos la primera acuarela. A ver, aquí observa. Y de paso me vas a responder algunas preguntitas. Por ejemplo, ¿cuál es el título de esta acuarela? Ah, muy bien, por aquí la tenemos. El alcalde de primer voto. Este es el título de esta acuarela. A ver, ahora la van a observar para que ustedes puedan describir quiénes aparecen en esta acuarela. Su vestimenta, cómo es, qué llevan en las manos, qué están haciendo, entre otras cosas más que tú puedas observar. A ver, por ejemplo, yo te doy aquí una idea, ¿ya? Tú puedes tener otra también. Dice, aparece un señor con un saco y gorro negro, botas negras y lleva en su mano una espada. Miren acá, al costado de él están dos personas caminando, llevando en su mano una sombrilla protegiéndolos del sol, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ah, que estos de acá deben ser algunos sirvientes de esta persona, ¿no? Puede ser que tenga un cargo importante, como dice el título, puede ser el alcalde, ¿no? Es por eso que ellos, sus sirvientes, son quienes lo protegen para que él esté bien, ¿no? Ya, de esta manera puedes describir esta acuarela. ¿Qué diferencias ves entre las personas que aparecen en la imagen? ¿Qué funciones crees que cumplen, no? Aquí, por ejemplo, hay muchas diferencias, ¿no? De cargo, él debe ser el jefe y ellos deben ser sus esclavos o sirvientes, porque en esa época ya hemos visto en la clase anterior de que sí habían esclavos, habían personas que sufrían abusos, ¿verdad? Entonces tú escríbeme aquí, ¿qué diferencias crees que hay en esta imagen?
Ahora, acá tenemos la siguiente acuarela, ¿ya? Igualmente, ¿cuál es el título de esta acuarela? Aquí está. Cuadrilla de negros festejando el 28 de julio de 1821, justo el día de nuestra independencia, ¿no? También esta acuarela fue hecha por Pancho Fierro, porque recuerden que él tenía 12 añitos cuando pasó todo esto, entonces él ha vivido, ha presenciado todo esto, es por eso que lo ha pintado, ¿no? A ver, describe quiénes aparecen en la acuarela, su vestimenta, qué llevan en las manos, qué están haciendo. Aquí te doy una ayudita. Mira, se observa a un grupo de personas afrodescendientes. Ya ustedes saben quiénes son los afrodescendientes, ¿no? Caminando sin zapatos hacia un lugar llevando en la mano las banderas del Perú, Argentina. Otros llevan palos y quenas. Se encuentran felices. Entonces, ¿por qué motivo los afrodescendientes están celebrando la independencia? Porque también están celebrando su libertad. Recuerden que ellos eran esclavos en esas épocas, ¿verdad? En esos tiempos donde todavía no habíamos logrado nuestra independencia, ellos eran esclavos y ahora que sí se logró, pues están celebrando su libertad también, ¿no? Junto con nosotros. Siguiente acuarela, a ver, una tercera más. A ver, aquí también, ¿cuál es el título de esta acuarela? El soldado y la rabona, ¿no? Describe quiénes aparecen en la acuarela, su vestimenta, qué llevan. A ver, ¿quién será la rabona? La señora que está aquí, ¿verdad? A ella se la conoce como la rabona y aquí está el soldado. A ver, ¿cómo podríamos describir? Se observa una mujer con un faldón azul, llevando en su espalda agua sujetada con una manta roja. Ustedes ven, ¿no? Como un porongo, una vasija que está llevando atrás. Y en la otra mano lleva comida envuelta. Es como su rancho que llevan ahí, ¿no? En una tela negra. El soldado, ¿qué lleva en las manos? Lleva su guitarra y una escopeta, ¿cierto? ¿Y por qué crees que la mujer camina detrás del soldado? ¿Qué serán? Puede ser que sean esposos, ¿verdad? En esas épocas, ¿recuerdan cómo era el trato a la mujer? ¿Qué pensaban? De que el hombre era más superior, ¿no? Entonces la esposa siempre andaba detrás de su esposo. Así podría ser la explicación a esta imagen de por qué la rabona está detrás del soldado, ¿no? ¿Sabías que? Miren, acá hay una información extra. Las rabonas eran las esposas de los soldados que los acompañaban y atendían durante la guerra. Miren, entonces esta rabona, como vimos en la acuarela, llevaba todo el fiambre, ahí su loncherita en esa, su agua, todo para atender a su esposo, ¿verdad? Esa era su función de ella. Ahora, chicos, a partir de lo que has observado en las acuarelas y también leído al inicio de esta actividad entre la abuelita y sus nietos, responde. ¿Crees que la vida de las peruanas y los peruanos cambió mucho con la proclamación de la independencia? ¿Por qué? ¿En qué aspectos ha cambiado? A ver, de acuerdo a lo que has observado, por ejemplo, lo que acabamos de ver ahorita respecto a la rabona. ¿Hasta ahora sucederá eso? ¿Ha cambiado eso? A ver, por las calles de repente en la actualidad vemos a las esposas caminando por detrás y al esposo adelante y nosotras llevando la comidita para atenderlos. Por ahí, a ver, date cuenta cómo ha cambiado nuestras vidas desde que se proclamó la independencia. Vemos por las calles de repente a los jefes andando y a sus criados o sirvientes tapándoles del sol. A ver, tú con tus propias palabras vas a explicar aquí qué crees, cómo ha cambiado, por qué, en qué aspecto, ¿ya? Aquí yo te puedo proponer alguna respuesta, que es un ejemplo. Desde la proclamación de la independencia en la vida de las personas sí ha cambiado mucho en su forma de vestir, en su condición social, ¿verdad? En sus ideas, en sus formas de pensar, en sus costumbres, ¿verdad? Por ahí tú también auméntale otras cositas más aquí en tus respuestas, ¿ya? Ahora, abuela, las acuarelas nos han brindado información interesante,
pero todavía nos falta conocer más para poder responder la pregunta del segundo programa. Así es, Luis. Por eso les voy a compartir la siguiente información de algunos historiadores y de otras fuentes. Miren, chicos, vamos a seguir aprendiendo gracias a la abuelita de Flor y Luis. A continuación te presentamos la información que algunos historiadores han indagado, se han investigado sobre la vida de las peruanas y los peruanos después de la proclamación de la independencia. En el grupo de los españoles, muchos firmaron el acta de declaración de la independencia por coacción. Algunos se retractaron y huyeron luego, mientras que el resto no tuvo más remedio que adecuarse a la naciente república. ¿Ya? Una vez declarada en Lima la independencia, los peninsulares tuvieron una historia difícil. ¿Recuerdan quiénes eran los peninsulares? Eran aquellos que habían nacido en España, pero habían venido acá a tierras americanas como el Perú, ¿verdad? O sea, ellos tenían papás españoles, pero vinieron ya a vivir aquí, a nuestro territorio. Dice que cuando ya se proclamó la independencia, para ellos la cosa se puso difícil, ¿no? ¿Recuerdan que antes ellos vivían muy bien? Ahora se les puso difícil. Aquellos que no abandonaron el Perú de manera voluntaria fueron perseguidos. El sector más beneficiado con la independencia fue el de los mestizos. ¿Los mestizos quiénes eran? Aquellos que tenían un papá español y una mamá peruana o indígena, ¿no? O al revés, una mamá española y un papá indígena o peruano, ¿ya? Y en segundo lugar, el de los criollos. Recordemos, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos eran aquellos que tenían papás españoles, pero habían nacido aquí, en tierras peruanas, ¿no? Ellos habían sido los mayores beneficiados, chicos, con la independencia, los mestizos y los criollos. La mayor parte de presidentes de la República del siglo XIX fueron mestizos. Miren la información. Los indígenas siguieron pagando tributo por muchas décadas después de 1821 y fueron vistos como ciudadanos de segunda clase. Además, comenzaron a perder tierras frente a foráneos, es decir, ante personas que no pertenecían originariamente a las comunidades donde ellos vivían. Miren, chicos, no es que la independencia se proclamó y ya se solucionó todo, no, dice que todavía tuvo que pasar algunos años más, décadas, dice, más, para que los indígenas, o sea, los peruanos que sí habían nacido aquí, los originarios, pudieran mejorar su calidad de vida, ¿no? Perdieron tierras, dice, frente a foráneos que venían. A pesar de que había ofrecido la libertad a los esclavos que se unieron al ejército libertador luego de proclamar la independencia de don José de San Martín, liberó de la esclavitud a los nacidos a partir del 28 de julio de 1821. A partir de esa fecha nada más liberó a los esclavos. De esta manera, San Martín nunca liberó a la población esclava en su conjunto, o sea, a todos, no liberó a todos, solamente a una parte, ni siquiera a los que pelearon en sus tropas, liberó solamente los que nacieron a partir del 28 de julio. ¿Qué quiere decir? Que los afrodescendientes no todos mejoraron su calidad de vida tampoco, siguieron siendo esclavos durante muchos años más. Solamente aquellos que nacieron después de nuestra proclamación, que fue el 28 de julio, ellos fueron liberados, ¿no, chicos? Ya, miren, aquí estamos aprendiendo un poquito más acerca de cómo vivieron en esos tiempos después de la independencia. De acuerdo con lo que has leído, ¿consideras que la vida de las peruanas y los peruanos cambió mucho desde la independencia o después de la independencia? ¿Por qué? A ver, ¿qué piensas? ¿Habrá cambiado la vida de las peruanas? ¿Cambió mucho? ¿Cambió poco? ¿Qué piensas? Antes de ayer ya habíamos visto más o menos qué grupos sociales habían antes de la independencia, ¿no? Qué cosas pasaban, cómo sufrían, ¿verdad? Las desigualdades que habían. Y ahora con lo que has visto en las
acuarelas con la información que acabamos de leer? ¿Qué puedes opinar respecto a esto? Yo creo que sí, ¿no? Que la vida de las peruanas también ha cambiado mucho después de la independencia del Perú, porque hubo todavía diferentes grupos de personas que se beneficiaron. Miren, se han beneficiado, sí, pero hay otros que todavía seguían en ese mismo sufrimiento, ¿no? Que otros también fueron perseguidos, también como los peninsulares, ¿no? Nos hablaba ahí. Los esclavos tampoco, no es que cambiaron totalmente su vida, ¿no? Y también los criollos, ¿no? Entonces ahí más o menos, de acuerdo a lo que hemos leído, tú vas a ir opinando, ¿ya? ¿Consideras que las acuarelas de Pancho Fierro y las explicaciones de los historiadores te han ayudado a comprender cómo vivían las personas antes y después de la independencia? ¿Por qué? ¿No? De repente sí, las acuarelas te han ayudado un poquito a ver, ¿no? A observar cómo era la vestimenta antes, ¿no? Sí, te han ayudado de repente. Estas explicaciones también de los historiadores también nos han ayudado a ver cómo la condición social cambió en esos tiempos, ¿no? Cómo se vivía después de la independencia, ¿cierto? Sí nos ha ayudado esto. Ahora, Flor y Luis, ya saben cómo era la vida de las personas que vivieron antes y después de la proclamación de la independencia. Pero su abuela quiere presentarles más información sobre algunos hechos que demuestran algunos cambios importantes ocurridos durante estos 200 años. ¿Ya ven? Entonces sigamos aprendiendo. Dice, a lo largo de estos 200 años se han producido muchos cambios en la vida de las personas, integrantes de los grupos sociales que vivieron en nuestro país antes, durante y después del proceso de la independencia. Los cambios han sido muchos y variados. Por enumerar algunos diremos que en la actualidad las personas deben pagar impuestos según las actividades que realizan y no de acuerdo al grupo étnico de procedencia, ¿no? Además, Ramón Castilla abolió la esclavitud de los afrodescendientes. Sí, años después salió un líder llamado Ramón Castilla que ellos sí él sí liberó a todos los afrodescendientes, dejaron de ser esclavos, no solamente los que habían nacido después del 28, sino a todos, ¿ya? Después de la independencia, la mayoría de la población del Perú vivía en el campo, pero durante estos 200 años, muchas familias han migrado a la ciudad y han construido centros poblados en lugares desiertos. Por ejemplo, en las siguientes fotos, si ustedes observan, podemos apreciar los inicios del distrito de Villa El Salvador en 1971. Miren, aquí es un desierto, ¿no? Este es un distrito en Lima, ¿ya? Miren cómo era. Y cómo es el mismo distrito, pero en la actualidad, ¿no? Miren, las construcciones ya son distintas, ¿verdad? Ya hay pistas, veredas. Entonces ha cambiado eso, ¿no? Esta gente que vino del campo invadió todas estas zonas y hasta que la fueron mejorando. Entonces eso también ha cambiado durante estos 200 años que acaban o que vamos a celebrar, ¿no? Otro cambio importante que se viene produciendo en la actualidad en la sociedad peruana es la toma de conciencia sobre la importancia del respeto e igualdad entre las personas, ¿no? Nuestras formas de pensar han cambiado bastante también. Estos principios, aún en proceso de consolidación, buscan que actitudes negativas como la discriminación sean eliminadas por completo de nuestra sociedad, porque eso sí es cierto, esto está en proceso, ¿verdad? Hay personas que todavía tienen estos pensamientos. Discriminación todavía existe, entonces el objetivo es que en nuestra sociedad, en nuestro Perú, ya sea eliminado totalmente. Una muestra de ello es lo siguiente: si una persona es testigo, miren, si tú eres testigo o víctima de un acto de discriminación, esto se puede denunciar ante el Ministerio de Cultura mediante el siguiente link. Miren, aquí está el link: alerta contra el racismo.p/report. Si tú quieres denunciar
o si algún familiar, algún conocido quiere denunciar algún acto de discriminación, va a este enlace, a este link, hace clic y les va a llevar a esta página en donde ustedes van a poder denunciar cualquier caso, ¿ya? Esta página se presenta tanto en español, en quechua, en aymara, para que cualquier peruano que se encuentre en cualquier lugar del Perú pueda hacerlo, ¿ya? De acuerdo al idioma que habla. Miren, de los 3 idiomas está. Y ellos pueden reportar el caso, ya sea como víctima o como testigo, ¿ya? Se puede reportar cualquier hecho y forma de discriminación según la selección de algunos criterios. Mira, te dan algunas opciones para que tú puedas denunciar. Si es una restricción o limitación o condicionamiento del acceso a un bien o servicio, si es una agresión verbal, si es una agresión física, ¿no? Si es un trato diferenciado, despectivo, negativa, ser atendido, de repente por ahí, ustedes han escuchado en las noticias, ¿no? Que por su forma de vestir no los dejaron a entrar a un centro comercial que supuestamente es lujoso, ¿no? No, está con su ropa de la sierra, no puede entrar a este centro comercial que es de lujo. Eso es un acto de discriminación. Entonces, yo puedo denunciar aquí en esta página, ¿no? También te hacen algunas preguntas. ¿Cree usted que el hecho fue motivado por alguna de estas características? Por el color de piel, por sus rasgos físicos, por su lugar de procedencia, por su forma de hablar, y así te van dando algunas opciones. Entonces ya para nuestro conocimiento sabemos que podemos denunciar cualquier caso de discriminación. ¿Ya, chicos? Te recomendamos buscar más información preguntando a tus familiares qué cambios consideran que se ha producido en tu familia y comunidad durante estos 200 años de vida independiente, ¿no? También puedes buscar información en internet. La información que obtengas puedes organizarla en una línea de tiempo, ¿no? Según los años que han sucedido. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar ahora con toda esta información que has tenido, miren, con lo que hemos leído, con lo que ha dicho la abuelita de Flori Luis, con lo que han dicho los historiadores, lo que hemos visto en las acuarelas. Ahora sí, vamos a poder elaborar una respuesta que ayude a Flori Luis a participar en el programa de radio que propone la pregunta: ¿crees que la vida de las peruanas y los peruanos ha cambiado desde la proclamación de la independencia hasta ahora la actualidad? ¿Por qué? ¿En qué aspectos? ¿En sus pensamientos? ¿En su vestimenta? No sé, ¿en sus construcciones? No lo sé. Ya tú con tus propias palabras vas a poder elaborar esta respuesta para ayudar a tus amigos, ¿ya? Y de paso me los mandas a mí para ver esto como una evidencia a tu trabajo y a todo lo que hemos aprendido el día lunes y el día de hoy. ¿Ya, chicos? Explicas con un ejemplo. Ahora sí, hemos terminado nuestra actividad y nos vamos a autoevaluar con los siguientes criterios. Leí información sobre la vida de las personas que vivieron antes y después de la proclamación. Identifiqué información relevante sobre la vida de las personas que vivieron antes y después de la proclamación de la independencia. Expliqué que la vida de los peruanos y las peruanas ha cambiado desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad. Bien, chicos, yo sé que lo van a hacer muy bien. No se olviden de enviar sus evidencias a tiempo. Yo las voy a estar esperando, ¿ok? Muchas gracias entonces por su atención. Nos encontramos el día de mañana.